para poder identificarla bien. 14, ¿no? Estamos. 14 de enero, ¿no? Sí. No, 15 de enero. Ok. Entonces, les decía que así como no se aplica el principio de no reformación de ellos, tampoco se aplica el principio, se puede omitir de ninguna manera el principio de la doble instancia. La administración siempre va a tener ese privilegio. Eso por lo que respecta al tema de los recursos. Luego, en materia de medidas preventivas es muy importante. El 89 es muy claro en el sentido de que no hay manera de decretar embargos, secuestros, hipotecas, ni que hayan ejecuciones o medidas ejecutivas o preventivas sobre bienes, rentas, derechos o acciones que sean parte del patrimonio de la República. Por lo que es lo mismo, el patrimonio de la República es inembargable. Dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa y dentro de los procesos que se llevan a cabo en Venezuela, recuerden que si tú estás en una jurisdicción arbitral y más si es fuera del país, si estás en un arbitraje de inversión, sí pueden ocurrir este tipo de embargos y por eso pueden haber embargo de bienes, de buques, de cargas, de cuentas, etc. De hecho, ahorita hay un jaleo otra vez con el tema de Citgo, porque Cristalex le ganó el arbitraje de inversión a Venezuela. Toda esa estupidez de Chávez de ven a mí que tengo flor. Mira lo que nos está contando. Todas esas empresas han ido a la jurisdicción arbitral. Chávez no le paró a los arbitrajes de inversión, él se creía todopoderoso y ahora a la República esa negligencia le está costando unas cantidades de dinero enormes. Y bueno, gracias a Dios por ahora esas decisiones no se han podido ejecutar debido a las licencias de protección que ha emitido la OFAC, que es la Oficina del Control de Activos del Tesoro de los Estados Unidos, que gracias a Dios ha protegido eso, pero de verdad es un desastre lo que hizo Chávez con el tema de las expropiaciones, de las intervenciones que son expropiaciones indirectas, etc. Pero de nuevo, no es susceptible de medidas preventivas o ejecutivas ninguno de los bienes, derechos o acciones que integren el patrimonio de la República, incluyendo los derechos de crédito, porque el derecho es, bueno, imagínense, cualquier tipo de derecho, puede ser un derecho real, puede ser un derecho de crédito, etc. También las costas, la República no puede ser condenada en costas, incluso cuando las sentencias sean declaradas sin lugar porque ha habido una apelación expresa de la República, ¿no? Y esto es otro privilegio que también resulta odioso, bueno, que son los desequilibrios que yo digo, bueno, ¿por qué a mí en particular sí me pueden embargar y por qué yo no puedo embargar a la República? Ah, bueno, porque es que las medidas preventivas lo que buscan es evitar la insolvencia y que el juicio quede ilusorio. Bueno, muy bien, pero bueno, o sea, yo como no voy a poder tener algún tipo de garantía que la República me va a cumplir. Pero es que además no solo son las medidas preventivas, son las ejecutivas. Entonces, ¿qué seguridad tengo yo, jurídicamente hablando, que yo voy a poder ejecutar un fallo contra la República? Imagínense ustedes. Y no solo eso, sino que no me quiero extender demasiado hacia allá, pero por ejemplo, cuando tú tienes una sentencia condenatoria contra la República, tú tienes que ir a donde el procurador a donde la autoridad de la administración que ha estado involucrada en el proceso, y eso se tiene que incluir en una partida presupuestaria para el ejercicio económico siguiente. O sea que otro privilegio que no está previsto expresamente en el 89 de la ley de la PGR, pero que es importante, es que la República no puede ser ejecutada de inmediato, sino que tiene que haber proceso de ejecución de sentencia contra la República, implica pues una serie de complejidades. Bueno, otro tema, además de la no condenatoria en costa, es que en ningún caso la República es susceptible de que se le opongan compensaciones de créditos. Es decir, si la República me debe a mí porque yo tengo un bono de la República que no se me ha pagado y la República me reclama, por ejemplo,
algún daño o perjuicio por algo que yo hice, tumbé con el carro un poste, yo no me puedo presentar y decir, yo compenso este bono contra el daño que le causé a la República. No existe, no existe. Las únicas compensaciones contra la República que son aceptables y admisibles son las compensaciones previstas en el Código Orgánico Tributario, cuando, por ejemplo, tú tienes créditos fiscales porque has pagado impuestos de más, y ahí sí puedes compensar contra otros impuestos, y previo el cumplimiento de las formalidades del Código Orgánico Tributario, ese crédito contra la República. ¿Ok? Bueno, ya les advertí, y así lo dice el 92 de la ley de la PGR claramente, que la República no está obligada a absorber posiciones juradas, no está sometida a juramento decisorio. ¿Quién sabe aquí qué es un juramento decisorio? El juramento decisorio es un medio. Yo sé, profesor. Que estableció la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Allá rodó Mariana. El juramento decisorio es un medio de prueba. Es un medio de prueba que mediante una pregunta solamente busca ponerle fin al juicio. Claro, por eso mismo es que muchas veces no se entiende como un medio de prueba, sino un modo de terminación del proceso. O sea, porque lo que tú digas allí, ya, o sea, acaba con el juicio. El juez tiene que decidir conforme a ese medio de prueba, como bien lo dice, pero cuyo efecto es demoledor. Que se recuerde, en los anales del derecho procesal venezolano contemporáneo, solo ha habido un caso en donde se presentó un juramento decisorio, y fue un caso de la famosa herencia de la familia Capriles, de lo de la cadena Capriles, por un problema hereditario, bueno, porque ahí el señor tenía dos familias, o sea, estaban un primer matrimonio y un segundo matrimonio, y ahí vino un enredo, y bueno, los abogados de ambas partes dijeron, bueno, vale, vamos a proferir un juramento decisorio, pues. O sea, vamos a creer en la palabra de la persona a quien vamos a someter a declaración por juramento. Y la persona declaró, y así se tomó el juicio. Pues eso así que es palabra de caballero, punto. Ya, eso es lo que es. Pues bien, para la República eso no existe, no está la figura del juramento decisorio. El tema, bueno, aquí hay en el chat algo tuyo, de hace un ratico, Luis Miguel, pero ese es otro privilegio de la administración. Luego está señalado que no hay limitación para el número de apoderados o representantes que puede tener la República. Entonces, bueno, como hemos visto, hay una enorme cantidad de privilegios y prerrogativas de la administración pública cuando acude a un juicio, y como les digo, es caución, es costas, es consulta, es no posiciones juradas, es no someterse a medida preventiva, es una citación con requisitos específicos, es todo lo que tiene que ver con la inasistencia y la presunción de que hay un contradictorio implícito. O sea, son todos estos grandes bloques de privilegios y prerrogativas procesales los que se deben cumplir incluso en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, dentro de los procedimientos que ella consagra y prevé. Pero no solo eso, también dentro de los procedimientos especiales, que además pueden contener prerrogativas procesales o privilegios procesales especiales en favor de la administración. ¿Estamos claros? Profe, tengo una pregunta al respecto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en su artículo 86. El artículo 86 de la Ley de la Procuraduría General de la República, entiendo, establece que una vez que conste en autos la notificación de la Procuraduría General de la República, tiene que esperarse 8 días para que ésta se dé por notificada. Sí, bueno, ese es el tipo de disposiciones especiales que decía, tienen que cumplir siempre todos los jueces que conozcan demandas contra la República. O sea, tú tienes que respetar incluso una serie de plazos y condiciones que están previstas en esta ley y que pueden estar previstas también en procedimientos especiales. ¿Ok? Profe, pero este privilegio también no podría ser un privilegio para la persona natural o la persona jurídica.
Es decir... Sí, pero tú me estás diciendo cuál es el artículo que me estás dando. El artículo 86 de la ley de la Procuraduría. Ajá, pero ese es el que se habla de la consulta. No, estoy haciendo referencia al artículo que establece que una vez que consten autos, la notificación de la Procuraduría se tiene que contar 8 días para que ésta se dé por notificada. Ok, ese es el 80, creo que es. Bueno, en todo caso, lo que significa esto es que normalmente, y eso ocurre en la jurisdicción ordinaria, cuando tú notificas, una vez que el ciudadano secretario o el alguacil, según corresponda, deja constancia en el expediente de haber entregado la notificación o que se haya publicado el cartel, si fuera el caso, de inmediato podría comenzar a correr el plazo. Por ejemplo, si fuere una sentencia o si es un acto que reanuda el proceso, la parte lo que hace es que le pide al alguacil que se traslade y fije la boleta o entregue la notificación, y ahí de inmediato, una vez que conste en el expediente la constancia de haberse cumplido con la diligencia, el juicio se reanuda o comienza a contarse los plazos procesales contra la decisión, etc. Pues no, contra la República hay además un plazo excedentario que, bueno, es un privilegio que no tiene normalmente el administrado, porque se presume que además la Procuraduría debe manejar una gran cantidad de casos, y esa es la razón de ser de ese privilegio. Pero de nuevo, no debería existir, porque al final todos estos privilegios que rompen, ¿qué es lo que se pulveriza con esto? El principio de igualdad en las partes en la Totalmente, totalmente. Entonces, para mí los privilegios procesales y las prerrogativas de la administración, algunos de ellos pueden ser razonables, como por ejemplo, bueno, tú no puedes afectar un bien esencial del Estado, tú no puedes decir, bueno, mira, yo voy a embargar el Capitolio Federal, pero eso es comprensible. Pero eso debería además estar dentro de la facultad general del juez de acordar o no una medida. O que tú digas, bueno, todas las decisiones que afectan a la República deben ser sometidas a una segunda instancia. Eso es razonable. Pero ¿a cuenta de qué yo voy a darle más plazo a la República? ¿A cuenta de qué yo no voy a poder hacer un embargo ejecutivo contra la República? ¿A cuenta de qué yo no puedo llamar a alguien del ministerio con el que estoy litigando y decirle, siéntese ahí, vamos a resolver posiciones juradas? ¿A cuenta de qué? Yo te digo, esto es una visión muy conveniente para el propio Estado y muy perjudicial o perniciosa para el litigante del que se trata. Bien, finalmente, dentro de la clase de hoy, quiero por lo menos referirme a algunos elementos fundamentales que, como les dije, son comunes a todos los procedimientos, y esto lo vamos a ver antes de entrar a ver el tema de la demanda, ¿no? Y el primer tema es, bueno, hay temas relacionados con la capacidad de las partes y con la representación que están previstos en los artículos 27 al 29. Allí se dice pues que ante la administración, ante la jurisdicción administrativa, pueden actuar las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, las personas irregulares o las sociedades de hecho, las asociaciones. Me quitaron el host, no sé si se está grabando. ¿Se seguirá grabando? Espero que sí. Sí, está grabando, ok. Las asociaciones. En pantalla parece que se sigue grabando. Ok. Las asociaciones, los consejos comunales, los consejos locales, las agrupaciones colectivas. ¿Por qué? ¿Por qué esa amplitud del 27? Bueno, porque hablábamos de la universalidad del control contencioso administrativo, y por ello es que ese artículo descarta las formalidades de la capacidad procesal, y pueden actuar incluso personas irregulares, agrupaciones, comités, consejos, todas estas figuras del llamado poder popular. El otro tema es que el principio general de asistencia con abogado a juicio y la representación de un abogado en juicio se mantiene en el artículo 28, pero allí, en caso de el contencioso administrativo de los servicios públicos, se puede prescindir de
este requisito de representación con abogado al momento de interponerse la acción. ¿Ok? Pero en ese caso, en los actos subsiguientes, sí debería designarse un abogado, o si no, el juez deberá procurar proporcionar al abogado, un abogado o asistente a los accionantes. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que si alguien es afectado o un grupo de personas es afectado por un problema de servicios públicos, supongamos la Asociación de Usuarios del Metro de Caracas, hay un problema en el metro, ellos pueden ir ante el juez e interponer la acción directamente sin abogado, pero para los actos consiguientes o subsiguientes deberán estar asistidos. ¿Ok? El otro tema es la legitimidad o legitimación activa. Bueno, lo único que se requiere en el artículo 29 para la legitimación activa es el interés jurídico actual. Nada de, bueno, el interés directo, no. Lo único que refiere el artículo 29 es interés jurídico actual. Y la definición de interés jurídico actual está ampliamente desarrollada en forma jurisprudencial y tiene que ver con digamos, el impacto en la esfera de los intereses de la persona o personas que están afectadas y que ese impacto esté vigente, que no haya sido una situación que te afectó en el pasado y luego mutó, o que simple y llanamente tú mismo hayas perdido interés en el caso o en el daño y no hayas actuado y bueno, ya se considere que el interés está desactualizado o ha decaído y no existe. Entonces, la clave de la legitimación activa en la jurisdicción contencioso administrativa de manera general es el interés jurídico actual a que se refiere el artículo 29 de la ley. ¿Ok? Bueno, como sabemos, hay una iniciativa, como decíamos al principio en la clase pasada, del juez contencioso administrativo y de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, que ya habíamos dicho que pueden actuar a instancia de parte o de oficio, y las demandas deben tramitarse de conformidad a lo establecido en esta ley, pero se establece el carácter supletorio tanto del Código de Procedimiento Civil, y aquí viene otra vez la respuesta a tu pregunta, Mariana, de hace un rato, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Fíjate que se le da el carácter supletorio en materia contencioso administrativa a la Ley Orgánica del TCJ, ergo la ley que debe privilegiarse por el tema de especialidad material es la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. Y bueno, cuando haya un procedimiento especial, digamos, que pueda presentarse dudas si se aplica el procedimiento especial o si se aplica el procedimiento general que está previsto en la jurisdicción contencioso administrativa, este artículo 31 le confiere al juez la potestad de decidir cuál es el procedimiento que permite de una manera más clara alcanzar justicia en el caso del que se trata. ¿Ok? Es decir, se privilegia la tutela judicial efectiva y el proceso como elemento para la consecución de la justicia en los términos previstos en la Constitución, tema que vimos al principio del curso cuando hablábamos de los fundamentos constitucionales de la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Ok? Otro tema importantísimo que se aplica a todos los procedimientos de la jurisdicción contencioso administrativa es el tema de la caducidad que está prevista en el artículo 32. ¿Alguien tiene la ley abierta? Yo, profe. Ok, ajá. ¿Y quién lee los tres grandes ejes de caducidad a que se refiere el artículo 32 de la ley en cuanto a las acciones? Bueno, la puedo leer yo. Artículo 32. Las acciones de nulidad caducarán conforme a las reglas siguientes. 1.
En los casos de actos administrativos de efectos particulares, en el término de 180 días continuos, contados a partir de su notificación, de su notificación al interesado, o cuando la administración no haya decidido el correspondiente recurso administrativo en el lapso de 90 días hábiles, contados a partir de la fecha de su interposición. La ilegalidad del acto administrativo de efectos particulares podrá oponerse siempre por vía de excepción, salvo disposiciones especiales. 2. Cuando el acto impugnado sea de efectos temporales, el lapso será de 30 días continuos. 3. En los casos de vías de hecho y recurso por abstención, en el lapso de 180 días continuos, contados a partir de la materialización de aquellas o desde el momento en el cual la administración incurrió en la abstención según sea el caso. Las acciones de nulidad contra los actos de efectos generales dictados por el poder público podrán intentarse en cualquier tiempo. Las leyes especiales podrán establecer otros lapsos de caducidad. Bueno, vamos a empezar para clarificar esto y simplificarlo de atrás para adelante. ¿Ok? Estas son las reglas generales de caducidad. ¿Ok? Perdónenme un segundito, por favor. Deme medio segundo que voy a cerrar una puerta para no distraerme con un ruido. Voy. Sí, les decía entonces que empezando de atrás para adelante, la primera premisa, la primera consideración que tenemos que tener es que, bueno, esta es la ley general del contencioso administrativo, pero si hay una ley especial que establece un lapso de caducidad distinto, bueno, pues será entonces ese plazo de caducidad el que pride por el principio general de especialidad material de la ley y su aplicación preferente. La segunda premisa sencillita es que cuando se trata de la nulidad de actos de efectos generales, incluyendo normas, reglamentos, es decir, actos de contenido normativo o no, pero que impacten de manera general en un número determinado, no, pero amplio de individuos, no hay caducidad. La norma es clara, pueden intentarse en cualquier tiempo. En consecuencia, si ustedes quieren demandar la nulidad de la ley antibloqueo, la pueden hacer dentro de un año, 5 años, 10 años, 8 años o mañana. ¿Ok? Solo por decir un ejemplo. Ahora, vamos a ver algo importantísimo, que es que en el ordinal tercero se habla de un lapso de 180 días consecutivos cuando se trate de vías de hecho y recursos de abstención, los cuales se computan a partir del momento en que se materializa la vía de hecho como tal o a partir del momento en que se produce la abstención porque pasa la oportunidad para que la administración pueda o deba cumplir con la respuesta que tiene que dar. Ojo, esto no tiene que ver, o sea, aquí de nuevo, esto no tiene que ver con el silencio negativo. Aquí tú lo que quieres es generar una respuesta efectiva de la administración y por lo tanto, si la administración no te responde en el plazo de ley, tú puedes pedir que sea conminada a que lo haga. O puedes conformarte con que hay un silencio administrativo y en lugar de irte por recurso por carencia de abstención, entonces ya te asumes la respuesta negativa y te vas directamente a la jurisdicción contenciosa administrativa, caso en el cual, de nuevo, dependiendo del acto administrativo del que se trate, tú tendrás un plazo de caducidad distinto en función a lo que dice este artículo 32. Pero pareciera, como les digo, que la regla general es de 180 días. Pero fíjense qué curioso, que aquí se habla de recurso por abstención de la administración o por vías de hecho, pero en el cabezado dice las acciones de nulidad. Entonces, claro, en el caso de la vía de hecho, se asume por consiguiente que cuando la administración pública ha realizado una actuación material, tú estás pretendiendo anular, dejar sin efecto, sin eficacia, esos actos materiales que son a todas luces ilegales e incluso inconstitucionales de la administración porque no cumplieron
con todas las premisas que tienen que darse para que haya un acto administrativo o una apariencia de acto administrativo de alguna manera. ¿Ok? Y no hay ningún soporte, ningún procedimiento, sino es una actuación, como ya hemos repetido hasta el cansancio, una actuación de facto de la administración. Pero eso mismo opera para la abstención. O sea, se presume que la actuación de la administración al abstenerse es ilegal y por lo tanto tú pides la nulidad de esa actitud de la administración, que no la puedes reflejar así en tu escrito, sino que obviamente la tienes que reflejar en positivo, en el sentido de que digas, yo requiero una respuesta expresa a la administración en los términos en que ordena la ley. ¿Ok? Pero es una denuncia de un vicio, obviamente, de ilegalidad, porque en ello es lo que incurre la administración cuando se abstiene de responder. Hay actos de la administración que son defectos temporales. Por ejemplo, si a ti te dicen, bueno, si tú eres director de un banco, el banco es intervenido, quedas suspendido de tu actividad y no puedes ejercer ningún cargo directivo en un banco hasta por un periodo de 1 año o de 6 meses. Bueno, ese acto es de efecto temporal. No importa si la temporalidad es larga o corta. Igual, tienes que ir dentro de los 30 días continuos a la jurisdicción contenciosa administrativa para pedir la nulidad, porque de lo contrario, caduca tu derecho y queda firme el acto administrativo de efectos temporales del que se trata. ¿Ok? En cuanto a los actos de efectos particulares, ya sabemos que son 180 días continuos. ¿A partir de cuándo? Precisamente de cuando el interesado es notificado o a partir del momento en que la administración no haya decidido el recurso administrativo en el plazo de 90 días. Aquí sí está el silencio negativo, no en el otro que era carencia o abstención. Aquí, cuando tú metes un recurso y la administración no te contesta, dentro de los 90 días hay silencio negativo y a partir del día, el día 91, es decir, el primer día de los 180, es el día 91 después que interpusiste ese recurso y no hubo respuesta. ¿Ok? Esto se cuenta a partir de la fecha de la interposición. ¿Ok? De modo que la regla general, cada vez que hablamos de efectos particulares, de actos de efectos particulares, sea por vía de silencio administrativo o por vía de decisión expresa de la administración notificada al administrado, estamos ante una caducidad de 180 días continuos. ¿Ok? Recuerden ustedes que cuando los 180 días continuos fenecen en un día en el cual no hay actividad judicial, por ejemplo, un 25 de diciembre, se corre el plazo hasta el primer día hábil procesal siguiente a aquella en la cual iba a operar la caducidad. O sea, se extiende el plazo de caducidad porque si no tienes tribunales, ¿a dónde vas a recurrir? En todo caso, mi recomendación, bueno, algunas veces hay gente que opta por presentarlo, así sea un tribunal incompetente y por lo menos evitar la caducidad. Mi recomendación es que con esto tengan mucha cautela y no dejen nunca fenecer el plazo de 180 días, sino háganlo con suficiente antelación. Luego, lo que dice el artículo 32 es que la ilegalidad del acto administrativo de efectos particulares podrá oponerse siempre por vía de excepción, salvo disposiciones especiales. ¿Qué significa esto? Nadie se atreve. Luis, Mariano, ustedes que están ahí siempre soltando el bate rápido. Bueno, profe, tal como su nombre lo indica, que puede oponerse en todo momento a alguna disposición expresa de la ley que lo prohíba. Claro, pero no hay ninguna ley que te pueda prohibir a ti, digamos,
pedirle a la administración que se adecue al principio de la legalidad y que cumpla la ley. O sea, tú siempre pues lo vas a poder hacer. Eso sería una ley inconstitucional, la que diga eso. Fíjate que dice, se podrá interponer siempre por vía de excepción, salvo que alguna ley diga lo contrario. Por vía de excepción. ¿Qué significa por vía de excepción? Que es cuando no es lo común, no es lo usual. No. No es un tema de excepcionalidad de que es poco común o que no. No. Fíjate que si ese fuera el significado, la frase pierde sentido. Pues. O sea, dirías, bueno, los vicios de ilegalidad se podrán interponer de manera excepcional, de manera poco común, ¿no? Es al revés. No. Acuérdense ustedes que estamos hablando de una ley adjetiva, de una ley procesal, y los términos deben interpretarse de conformidad al lenguaje procesal, que es lo que se contrapone procesalmente a la acción. La excepción. De hecho, en el Código de Procedimiento Civil anterior, las cuestiones previas se llamaban excepciones de inadmisibilidad o excepciones dilatorias o de carácter previo. O sea que la excepción es un mecanismo de defensa. Es decir, es un mecanismo de actuación en defensa cuando el accionante es el otro. Tú te excepcionas diciendo que pagaste o que no tienes responsabilidad en un caso. El otro acciona demandando tu responsabilidad. Bueno, lo que quiere decir esta parte infine del numeral primero del artículo 32 es que cada vez que la administración trate de ejecutar un acto administrativo en contra de ti, tú puedes como administrado invocar la ilegalidad para defenderte. Salvo que alguna ley especial diga, mire, usted no se podrá defender, sino que en ese caso se ejecuta y usted tendrá que ir a defenderse por vía de acción principal. Por ejemplo, ese es el famoso principio solve et repete, que es donde en materia tributaria tú no puedes hacer nada. Te viene la administración pública incluso directamente a ejecutarte un crédito fiscal y entonces tú no puedes defenderte diciendo que es ilegal el cobro que están haciéndote, sino que tienes que ir a demandar la nulidad del cobro y actuar. Mientras que en cualquier otro caso, incluso dentro del procedimiento administrativo, obviamente, pero aquí en la jurisdicción contenciosa administrativa también, en cualquier momento dentro del juicio, tú le puedes decir a la administración, hey, espérate, ese acto administrativo es ilegal. ¿Ok? Entonces, a eso es lo que se refiere el tema de la excepción en contraposición con el término acción. Entonces, esto es lo que en líneas generales entendemos como el principio de caducidad de los actos o de las acciones de nulidad y de las acciones en general previstas en la ley del contencioso administrativo. Luego tenemos el requisito de las demandas, es decir, aparte de estar en plazo, tu demanda tiene que cumplir con unos requisitos de forma. Si no, la demanda es inadmisible, que es lo que ocurre igualmente en el procedimiento civil. Pero como vamos a ver acá, también existe la posibilidad del despacho saneador. El artículo 33 establece los 7 requisitos que establece la ley para que sea admitida la demanda o la acción en el contencioso administrativo. ¿Quién los lee? Yo los puedo leer, profe. Artículo 33. El escrito de la demanda deberá expresar 1. Identificación del tribunal ante el cual se interpone. 2. Nombre, apellido y domicilio de las partes, carácter con que actúan
su domicilio procesal y correo electrónico si lo tuviera. Ok, 3. párate ahí. Ya, párate ahí. Sobre estas dos primeras, de estos dos primeros requisitos formales, identificación del tribunal en el cual se interpone. Obviamente, tú tienes que decir a quién va dirigido el escrito. Dios, es una cosa de perogrullo. Pero noten ustedes que no es el tribunal competente. Tú lo puedes estar interponiendo, como vamos a ver en un ratico, ante otro tribunal, que no era el competente incluso. Pero tienes que dirigírselo a ese. ¿Ok? De manera que ese escrito tiene que identificar claramente el órgano jurisdiccional que va a conocer el contenido del escrito de acuerdo a tu petición, es decir, a quién va dirigida tu pretensión libelar en ese escrito de demanda, en esa demanda. Y lo otro que quiero, digamos, destacar es que en el ordinal segundo, aparte de las muy comunes y absolutamente indispensables menciones a las partes, dónde están, dónde residen y por qué y con qué, cómo actúan y su domicilio procesal para ejecutar notificaciones, se prevé el correo electrónico. Claro, la norma dice si lo tuviere. O sea, tú puedes decir, yo soy demandante y no tengo correo electrónico. O, por ejemplo, somos un grupo de interesados que intentamos una acción, pues sea hasta colectiva, y no tenemos un correo electrónico. Claro, lo lógico es que lo cree, o que alguno de los interesados del suyo. Pero ¿qué pasa? Que cuando provees el correo electrónico, las notificaciones que te lleguen ahí son válidas, ¿no? Así que esto es muy importante. Adelante, el tercer elemento formal que se debe cumplir en las demandas. 3. Si alguna de las partes fuese persona jurídica, deberá indicar la denominador o razón social y los datos relativos a su creación o registro. Denominación. La denominación, claro. Así que no se ve. 4. La relación de Perdón, ahí les aclaro. De denominación social y los datos de registro. Lo lógico y lo normal sería que tú también, al identificar al representante de esa sociedad, digas de dónde viene el carácter con que actúa. Y si es un apoderado, los datos del poder. Y además, si ha habido una reforma estatutaria, lo lógico sería que indiques cuál fue la última reforma estatutaria que se dio en ese caso. Obviamente, si no lo hace, yo no creo que eso sea una causal de inadmisibilidad porque has dado los registros, los datos de registro inicial. Pero lo lógico es y lo recomendable es que se incluyan todos los datos que ayuden de buena fe a la otra parte y al tribunal a tu plena identificación como demandante. Adelante. 4. La relación de los hechos y los fundamentos de derecho con sus respectivas conclusiones. Perdón, esto no quiere decir que sean ciertos o no. Eso será materia probatoria. Y puedes estar errado en el fundamento de derecho o no, ya eso lo calificará el tribunal. Lo que tú no puedes es presentar una demanda sin decir de qué norma jurídica pretendes tú derivar el derecho que reclamas, ¿no? De modo que es un requisito esencial de validez del nivel de la demanda, igual que ocurre en el proceso ordinario. Adelante. Ok, profe, ya está por terminar.